Nuevamente bienvenidos hoy a la clase de bioscópica de tórax. Eh, Recordemos siempre, tenemos que conceptualizar lo que estamos estudiando. Bioscópica forma parte de la anatomía humana, una subdivisión, que forma parte de lo que sería la anatomía de superficie, también llamada topográfica y de superficie. ¿Por qué es importante en la parte bioscópica? Siempre lo hacemos al final de cada segmento anatómico que vemos. A todo segmento anatómico tiene una región bioscópica. Es por la aplicabilidad que obviamente van a darle ustedes como médicos generales y como especialistas, por supuesto, a la parte del segmento. Bios significa vida y escopello significa ver. Entonces, conceptualmente sería ver en el vivo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo es a través de relieves, de ciertos elementos anatómicos que nos hacen remarcar un segmento que nosotros podemos ver mediante la inspección, que es uno de los elementos eh, de la clínica que tiene el médico, ¿verdad? Para ver los elementos más o menos y hacer proyecciones de los elementos viscerales, si el segmento lo posee, para poder abordar ese elemento. En este momento nos abarca entonces la parte del segmento de tórax. Vamos a ver la definición de lo que sería la parte de tórax. ¿Cuál es siempre cuando hablamos de la anatomía topográfica o de superficie debemos delimitar el segmento a estudiar? Siempre, 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 porque entonces para que nosotros podamos ver de dónde a dónde va un segmento y así obviamente más fácil su abordaje. Entonces, fíjense ustedes, el tórax tiene un límite superior que está dado por la incisura yugular del esternón, la primera costilla y la primera vértebra torácica. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de región, estamos hablando de la parte externa de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de cavidades, hablamos de la parte interna. Siempre porque aquí vamos a tener, no confundir, la cavidad torácica con la región del tórax. Entonces nosotros podemos decir, cuando hablamos, diga los límites de la región del tórax, estamos hablando simplemente, y la cavidad torácica tiene otros límites. En la parte inferior de esta región está dada no por el músculo diafragma, sino por la parte externa, está dada por el proceso de spodeo, la apófisis venosa de la doceava vértebra torácica y la parte de lo que serían los rebordes costales. ¿Ok? Todo lo que es la parte de los rebordes costales. Entonces, tiene un diámetro, una longitud, en sentido, un diámetro anterior, sería de 15 a 18 centímetros, y un diámetro posterior de 32 centímetros. ¿Por qué el diámetro anterior es mucho más pequeño? Porque ahí va a estar o la parte de la región del abdomen, que es más pequeña ahí, ¿verdad? Entonces, y en la posterior 32. Y el diámetro tiene un índice torácico que es igual al diámetro transversal por 100. Vamos a verlo acá. Ok, fíjense entonces, este correspondería, ¿verdad?, a la jaula torácica, que es lo que nos va a dar los límites. El límite superior está dado por este elemento que está acá, ¿ven? Esta es la escotadura yugular, este es el manubrio del esternón, ¿verdad? Todo lo que sería la primera costilla y lo que sería la primera vértebra dorsal. Eso sería el límite superior que va formando, lo que en este caso, un orificio, ¿verdad? Un orificio que ese sería un límite de la cavidad. Y el límite inferior está dado por el reborde costal, el proceso de la doceava costilla, el de reborde costal, ¿verdad?, la apéndice sifoide, y llega hasta la doceava vértebra torácica. ¿Ok? Esa sería la parte de los límites. Tenemos en la parte inferior del tórax, vamos a tener unos planos, ¿verdad?, que son importantes ya vimos lo que es la región de la cavidad torácica y nos servían de límite. Un plano, el que es el plano del ángulo esternal, que es la unión del mango del esternón con el cuerpo del esternón. Es lo que nosotros hemos denominado como el ángulo de Lewis.
y ese se traza una línea que directa, una línea horizontal que vaya en sentido anteroposterior hasta la cuarta vértebra torácica. Eso nos va a definir a nosotros lo que corresponde a la cavidad del mediastino, la región del mediastino superior y mediastino inferior. Y luego vamos a tener otro ángulo, ¿verdad? Que sería el plano sifoesternal, que va a la unión entre la unión sifoesternal, apéndice sifoide, ¿verdad? Hasta la novena vértebra torácica. ¿Ok? Estos serían los planos de sección del tórax. Ok, siempre nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de las variedades anatómicas, decimos que de qué va a depender una u otra. En un individuo normal, estamos hablando de situaciones normales. Recuerden que en anatomía, eh, cuando hablamos de descripción anatómica, hablamos del sentido netamente normal. ¿Ok? Ya patológico ya es la anatomía patológica, que es otra rama. Entonces, ¿de qué va a variar estas modificaciones que nosotros hemos hablado? Eso va a depender del biotipo constitucional. Recuerden ustedes que existen tres biotipos, ¿verdad? Lo que sería el longilíneo, el normolíneo y el brevilíneo. En este caso, llamados también lectomorfo, ¿verdad? Pícnico, ¿verdad? Fíjense ustedes que en un individuo normal, que sería un individuo normolíneo, ¿verdad? No hay una eh, predominancia de ninguno de los diámetros. El diámetro anteroposterior y transverso tienden a ser similares, ¿verdad? En un individuo lectomórfico, que sería el longilíneo, la palabra lo dice, el diámetro longitudinal, y líneo, que es lineal, porque es más largo, pues. Entonces, el diámetro longitudinal es mayor que el diámetro transverso y el posterior. ¿Ok? Y el individuo pícnico o brevilíneo, el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior y longitudinal. De eso va a ser, obviamente, las modificaciones regionales van a estar dadas en base a la edad, el sexo, l- la, la parte, digamos, eh, del tipo a que se dedica, ¿verdad? La profesión, ¿verdad? No es lo mismo un tórax de un individuo normal a un tipo que cultiva, pues un fisioculturista, pues, por decirles algo. Sus diámetros y van a ser diferentes, ¿verdad? Pero lo que siempre nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Va a ser esto, ¿verdad? El normolíneo, el longilíneo, el ectomorfo y el pínico o brevilíneo. Ok, perfecto. Una vez que tenemos nosotros la parte del tórax como tal, recuerden ustedes que nosotros todas las regiones, todos los segmentos los dividimos en un segmento anterior y un segmento posterior. ¿Ok? Que está dividido por los planos, en este plano por el plano coronal. ¿Ok? Y en la región del tórax también vamos a presentar un elemento lateral. Son tres elementos. Entonces, fíjense ustedes que en la región anterior nosotros vamos a delimitar una serie de líneas que nos van a servir de guía, de referencia, para nosotros proyectar ciertos elementos o buscar o anotar ciertos elementos. Entonces, fíjense ustedes, tenemos líneas que son, en este caso serían líneas verticales, ¿ok? Obviamente la primera línea, ¿verdad? Sería la línea media, ¿verdad? La que va a pasar exactamente por la línea media del cuerpo. En este caso pasa por la línea media del esternón, que sería la línea medio esternal. ¿Ok? Esta línea medio esternal me va a dividir el tórax en dos, ¿verdad? Un hemitórax izquierdo y un hemitórax derecho. ¿Ok? A su vez, ¿verdad? De estas líneas, nosotros vamos a tener otra línea que va a pasar exactamente a nivel de los bordes laterales del esternón, exactamente en la unión externo-costal. Esta línea es llamada una línea external, ¿verdad? Una línea external o medio external también llamada. La paraexternal está al lado de esta, ¿ok? Entonces, sigue los bordes laterales del esternón hasta la unión eh, condrocostal, ¿verdad? Y hasta la unión del cuerpo con la parisifoide. Luego tenemos una línea que es paralela a esta línea external y se denomina la línea paraexternal. Tenemos obviamente dos, siempre vamos a tener dos, ¿no? Izquierda y derecha. Está entre la línea paraexternal y la línea medio clavicular.
la línea medio clavicular. Esta línea medio clavicular va a tener una relación con la mitad exactamente de la clavícula. ¿Ok? Luego tenemos otra línea que es importante, que va a pasar exactamente a través del pezón, de la areola, complejo areola-pezón. Esa llamada línea mamaria. ¿Ok? Esa línea mamaria se proyecta desde la parte superior hasta la parte del abdomen inclusive. ¿Por qué se llama línea mamaria? Porque esa es donde se va a formar o donde va a estar las mamas. Cuando embriológicamente nos desarrollamos, el ser humano logra desarrollar, al igual que muchos mamíferos, recuerden ustedes que dentro de la escala filogenética nosotros pertenecemos a la clase de los mamarias, ¿ok? Un mamífero. Entonces tenemos una línea mamaria que va a formar varias eh, yemas mamarias, ¿ok? Estas yemas mamarias pueden ser hasta 8 yemas mamarias. Y estas yemas mamarias desaparecen. Obviamente, por lo general, quedan 2, ¿ok? Que son las que están ubicadas en la región pectoral. Pero, ¿qué pasa? En algunas oportunidades hay una mama supernumeraria. Puede haber una, dos o más mamas supernumerarias que van a estar presentes a nivel de la línea mamaria. Y es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces los madres, los padres nos llevan a los niños al pediatra y el, el paciente puede evolucionar durante mucho tiempo con eso y cuando se logra el desarrollo mamario, se desarrolla esa parte de la mama. Y como es tejido mamario, también tenemos, uno como clínico tiene que ver y buscar, porque como tiene tejido mamario puede desarrollar un cáncer de mama. ¿Ok? Ok. La línea clavicular, estamos hablando de líneas que están en la parte anterior. Vamos a tener una línea horizontal que va a pasar exactamente por encima de las clavículas. Una línea horizontal que parte de la línea externa a nivel del tercer cartílago. Exactamente. Línea, y la tercera costal que va desde el tercer cartílago costal, esta que tiene aquí, ¿verdad? Hasta la línea axilar posterior. ¿Ok? Esta línea mamaria, superior clavicular, muchas veces tiende a ser también de referencia para la parte de la, del límite superior. Ok. A nivel de la región posterior, también vamos a tener líneas horizontales y líneas verticales. La línea horizontal, vertical, obviamente la primera, es la que va a pasar exactamente por el medio del cuerpo. ¿Verdad? Y va a dividir obviamente el igualito esta región posterior en 2 tórax, izquierdo y derecho. Esta línea media tiende a estar ubicada siguiendo las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, ¿verdad? Desde las vértebras superiores cervicales, obviamente, hasta la parte inferior, o sea, la línea media. ¿Ok? Luego vamos a tener otra línea, ¿verdad? Que va a pasar exactamente por el borde interno de la escápula, o borde interno o borde paravertebral. Esta línea se denomina línea escapular. ¿Ok? Luego vamos a tener 2 líneas que son horizontales. Esta línea va a pasar a nivel, la primera, está ubicada exactamente a nivel de la espina de la escápula. Recuerden ustedes que la escápula va a tener una espina, la apófisis espinosa, que nos divide esto en 2 mitades, una superior, que es la fosa supraespinosa, y una inferior, que es la fosa infraespinosa. Entonces, esta es la escápulo espinal. ¿Ok? Y otra horizontal que va a pasar exactamente a nivel de la duodécima dorsal. La apófisis espinosa de la duodécima dorsal hasta la línea axilar posterior. La línea axilar posterior no es más que el reborde del músculo dorsal ancho. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ok, ya tenemos esta, ya la hemos mencionado. Tenemos un plano inferior de la escápula, otra línea que va a pasar exactamente por el plano inferior de la escápula, el borde inferior, ¿verdad? Que se llama línea inferior. Pasa, o sea, por el ángulo y corresponde a la séptima vértebra dorsal. Entonces, fíjense ustedes, estas líneas tienden a nosotros a dividirme a mí estos elementos en regiones. Y estas regiones es importante a la hora de nosotros proyectar los órganos que van a estar dentro de la región del tórax. ¿Ok? Entonces vamos a tener obviamente las líneas que están ubicadas entre la línea media external y la línea paraesternal, se va a denominar entonces región external.
la región esternal. Luego, en la línea que está ubicada entre la tercera costal y la región de la clavícula se denomina infraclavicular, que está debajo de la clavícula, región infraclavicular. La que está ubicada entonces en la región mamaria es la que va a estar ubicada entre la tercera y la sexta costal, ¿ok? Entre las líneas axilar, la línea axilar anterior y las líneas externales. Esta es la región llamada mamaria. Y posteriormente, inferiormente vamos a tener otra región que se llama la región del hipocondrio. Esta región del hipocondrio tiende a ser, digamos, una región que es compartida entre la región abdominal y la región del tórax. ¿Ok? Recuerden que estas líneas son simétricas. Tenemos una región inframamaria izquierda, derecha y una región inframamaria izquierda. Infraclavicular, perdón. Una mamaria izquierda, una mamaria derecha. ¿Ok? Y ya vamos a ver cuál es la importancia de esta región. Asimismo, en la región posterior también del tórax, también esta se subdivide en regiones. ¿Ok? La que está por encima de la línea escápulo-espinal y por fuera de la línea escapular sería la región supraescapular, la que habíamos dicho que la espina me dividía a mí en las regiones supraescapular e infraclavicular. Infraescapular, perdón. ¿Ok? O infraespinosa, supraespinosa e infraespinosa. ¿Ok? Y luego vamos a tener una región, perdón, la región escapular, y esta tenemos la región infraescapular. Está por debajo de la línea infraescapular y por fuera de la línea escapular. Y vamos a tener entonces lo que correspondería a las líneas vertebrales superior, líneas vertebrales medias y líneas vertebrales inferiores, ¿está? En concordancia con lo que serían las líneas horizontales. Entonces, fíjense, una línea es una región supraescapular, una región escapular propiamente dicha y una región infraescapular. Una región vertebral, ¿verdad? Se divide en superior, media e región vertebral inferior. Esto es importante porque a la hora de nosotros, en la parte clínica, nosotros vamos a ubicar una lesión, cualquier elemento, nosotros tenemos que utilizar esa terminología médica, que es una terminología universalmente aceptada. O sea, eso es universal. En todas las regiones, eso se van a llamar así. Fíjense ustedes que esto ya lo habíamos visto, pero entonces vamos a hacer un hincapié. Que nosotros teníamos en la región axilar lateral del tórax, nosotros teníamos la línea axilar anterior, que no es más que el reborde que forma el músculo pectoral mayor, y el músculo subescapular iba a formar parte de lo que sería el borde posterior, ¿verdad? La línea axilar posterior, y en la parte media, entre el hueco medio entre ambas líneas, iba a salir la línea axilar media. ¿Ok? Entonces, estas líneas me iban a dividir a nosotros a nivel de la sexta costal, ¿verdad? Me iban a dividir una línea que está, corresponde a la región axilar y una región subaxilar o infraaxilar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver más. Ok, entonces, fíjense, este es para recapitular la región, cómo se divide. ¿Ok? Una región escapular, propiamente dicha, región vertebral media, una supraescapular. ¿Ok? Y esta zona que está acá correspondería a la región infraescapular. ¿Ok? Línea media. ¿Ok? Entonces, región infraescapular, región escapular, vertebral media y supraescapular. ¿Ok? Igual, ¿no? En este caso sería una región supraescapular, una región infraclavicular, perdón, supraclavicular, que ya pertenece a la región del cuello, una región infraclavicular, la región mamaria, y esta que está acá, que iba a ser una región imbricada entre la región abdominal y la región del tórax, sería el hipocondrio. En este caso sería izquierdo. Hipocondrio izquierdo, región mamaria izquierda, región infraclavicular izquierda, región supraclavicular izquierda. Ok, entonces, fíjense ustedes que por qué es importante nosotros tener la referencia acá. Aquí tenemos dos elementos que son sumamente importantes. Y uno de los elementos importantes viene siendo la parte del corazón. ¿Ok?
Entonces nosotros tenemos que delimitar dos regiones. Vamos a buscarla aquí, por favor. Acá. Dos regiones, ¿verdad? Primero que vamos a delimitar, vamos a buscar la región precordial, ¿ok? Dentro de esta región vamos a buscar lo que sería la región precordial, la región cardíaca, el área cardíaca. Nosotros podemos decir que el área cardíaca en un individuo normal, recuerden ustedes que estamos hablando de, cuando nosotros hablamos de área corazón, habíamos hablado en la región del tórax que en condiciones normales, ¿verdad? El corazón está en el lado, mayormente el lado izquierdo del hemitórax, ¿ok? En el hemitórax izquierdo. Hay individuos que son longilíneos, que de repente el vértice del tórax, ¿verdad? Está más ubicado hacia la parte media. Y el brevilíneo, la región del ápex, ¿verdad? Está más hacia la región anterior. ¿Ok? Este es un individuo que nosotros hablamos que en la región del corazón está ubicada en el situs solitus, se llama así, el sitio donde suele estar. ¿Ok? Siempre habla situs solitus porque existe patología donde el individuo tiene una dextrocardia, entonces, o llamado también un situs inversus. ¿Ok? El situs inverso es porque el sitio donde está no está acá, sino está del lado derecho. Un situs inverso. El situs inverso puede ser completo o incompleto. Cuando nosotros hablamos de situs inverso completo es que tanto el corazón como los órganos del abdomen están invertidos. O sea, el hígado debería estar en el lado derecho, está del lado izquierdo. El corazón debería estar del lado izquierdo, está del lado derecho. Igualmente el estómago, todos los órganos están invertidos. ¿Ok? Eso, eso suele suceder, ¿verdad? Entonces, situs inversus, completo o incompleto. Y nosotros debemos tomar en cuenta pues, esa patología, porque realmente es relativamente frecuente y muchas veces este, se pueden llevar un chasco. Y ya vamos a ver por qué. Pues ustedes, que cómo proyectamos el área cardíaca. El área de la proyección cardíaca, ¿verdad? Los límites, fíjense, tiene un límite superior izquierdo, que es el marcador número 2, ¿verdad? Está en el segundo espacio intercostal izquierdo, a 2 centímetros del borde external. ¿Cómo buscamos nosotros el espacio intercostal, el segundo espacio? Entonces, ahí es donde entra la parte de la bioscópica. Entonces, la teoría me dice que la unión entre el manubrio external y el cuerpo del esternón, ¿verdad? Está ubicado a nivel del segundo espacio. Entonces, en el área external, por lo general, lo que hay es piel. Usted toca el reborde y siempre se va a tocar esa unión. Entonces, usted busca la unión, ¿verdad? El ángulo de Lewis a nivel inferior, ese va a coincidir con el segundo espacio. Entonces, el segundo espacio de costal izquierdo, a 2 centímetros de reborde del borde external. El borde superior derecho está en tercer castillo costal a 1 centímetro del borde external. Entonces, pasa una línea que va desde acá, del número 2, hasta acá. ¿Okay? El borde inferior izquierdo, que en este caso será el derecho, está marcado como 4. Entre el cuarto, aquí es acá, entre el cuarto y el quinto espacio intelectual izquierdo, a 7-8 centímetros del borde external. Es aquí. ¿Ven? A 7-8 centímetros del borde external izquierdo. Y el derecho a nivel de borde external en quinto espacio intercostal derecho, que sería acá. ¿Okay? Todo esto nosotros trazamos una línea acá y diagramos, hacemos un diagrama de lo que correspondería la región cardíaca o el área precordial. ¿Okay? En un individuo que tiene su corazón situs solitus. La traducción sería el sitio donde suele estar. ¿Okay? El verbo soler tiene a ser de sitio, de espacio. Ok, entonces fíjense ustedes cuál es la relación entre lo que nosotros habíamos hablado, la relación que existía entre las regiones, ¿verdad? Y los elementos que van a estar contenidos dentro del tórax. ¿Okay? Fíjense, entonces, por ejemplo, en la región infraclavicular, del lado derecho está el lóbulo superior del pulmón, obviamente derecho, ¿no? Del lado izquierdo está la mitad del lóbulo superior izquierdo.
En la región mamaria, del lado derecho está el lóbulo medio del pulmón. ¿Ok? En la región izquierda, obviamente no tenemos lóbulo medio, entonces está la porción inferior del lóbulo superior y la mitad del lóbulo inferior. En el hipocondrio, del lado derecho, está el receso pleural y el borde inferior del pulmón derecho. Este receso pleural es lo que nosotros hemos denominado en la región de tórax, lo que hemos llamado como el seno costo, en este caso diafragmático, entre la costilla y el diafragma. Recuerda que receso es el espacio. En anatomía, el espacio se denomina seno. Seno es el espacio que está ubicado, entonces sería el seno costodiafragmático derecho y el borde inferior del pulmón derecho. Y en este caso sería el seno costodiafragmático izquierdo y el borde inferior del pulmón izquierdo. En la región supraescapular del lado derecho estaría el lóbulo superior del pulmón derecho. Y en el lado izquierdo el lóbulo superior del pulmón izquierdo. En la región escapular, lóbulo inferior, superior e inferior del pulmón derecho. En el lado escapular derecho. En el izquierdo estaría el lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo. En la región infraescapular estaría el lóbulo inferior del pulmón derecho y acá estaría el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Okay? Fíjense en la región vertebral, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? En la región vertebral, la superficie posterior del vértice del pulmón y la tráquea, por aquí está la tráquea. En el izquierdo, del lado izquierdo, estaría el superficie posterior del vértice del pulmón y la tráquea, del pulmón izquierdo en este caso. En la media estaría el lóbulo inferior del pulmón derecho y bronquio principal derecho. En el izquierdo estaría el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y el bronquio principal izquierdo. ¿Okay? En el vertebral inferior ya no estaría la tráquea, porque la tráquea llega hasta la parte media. Ahora estaría el lóbulo inferior del pulmón derecho y en el izquierdo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. En la región axilar estarían parte de los tres lóbulos del pulmón derecho. Acá estarían solamente los lóbulos superior e izquierdo. Y en la infraaxilar estarían solamente los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo. Fíjese usted que acá no está la zona cardíaca, ¿ves? ¿Por qué? Porque el área cardíaca está cubierta por lo que serían los rebordes eh, de la parte de la pleura. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros teníamos que en la parte clínica tenemos varios elementos que nosotros tenemos en consideración, ¿verdad? Uno de los elementos que tenemos previamente, cuando ustedes van a la clínica y lo van a ver en semiología, el primer elemento cuando ustedes se enfrentan al paciente es la historia clínica, ¿verdad? Y la historia clínica es mediante el interrogatorio. Usted se dice, ¿verdad? Que cuando usted hace un buen interrogatorio, tiene hasta el 40-60% del diagnóstico, ¿ok? Luego pasa al proceso que va desde un proceso no invasivo a uno invasivo. El primer proceso que usted va a hacer es la inspección, ¿ok? Va a inspeccionar qué elemento, dependiendo de la región donde va a estar ubicar, qué elemento sea normal o anormal, que usted le va a llamar la atención. Ahí es donde vamos a nosotros utilizar la anatomía de superficie, ¿ok? Luego, el segundo elemento que nosotros utilizamos en la parte clínica es la auscultación. Hay ciertos elementos que nosotros podemos auscultar utilizando ya bien sea el, la parte el oído directamente pegado sobre el paciente o a través de un instrumento que sería el estetoscopio. ¿Ok? Ya bien sea estetoscopio de manguerita o uno que es de el pinar. ¿Ok? Ambos son valederos. Entonces, fíjense ustedes que aquí nos interesa el área cardíaca. También tenemos la área de ocultación pulmonar, donde vamos a ocultar cuando se producen los ruidos pulmonares, en este caso la ventilación. ¿Ok? Pero el que más nos interesa a nosotros es la parte del área cardíaca. ¿Qué exploramos nosotros en el área cardíaca? Vamos a utilizar el sonido que producen las válvulas al abrir y cerrar. Cuando se ocurre la apertura y cierre de las válvulas, esa apertura, ese chasquido es fácilmente auscultable. ¿Ok?
Hay unos que se pueden ocultar más que otros, pero fácilmente ocultables. Entonces, tenemos obviamente que el corazón está conformado por 4 válvulas, ¿verdad? Dos válvulas auriculoventriculares, que serían la tricuspidia y la mitral, y las válvulas que van a permitir el paso de la sangre hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aórtica. Entonces, fíjense, la válvula pulmonar, ¿dónde la ocultamos? Se va a ocultar a nivel de lo que correspondería, aquí está, se ve mejor, se va a ocultar, fíjense, a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, ¿ok? Segundo espacio intercostal izquierdo a nivel de la cartílago, tercera articulación condroesternal, ¿ok? Entonces, igualito, buscamos el ángulo de Lewis, sabemos que el ángulo de Lewis corresponde al segundo espacio intercostal, contamos un espacio, exacta a este nivel, conseguimos lo que correspondería el, el área de ocultación de la válvula pulmonar. La válvula aórtica, ¿verdad? Estaría la válvula aórtica estaría a este nivel. En lo que corre, recuerden ustedes que la aorta viene acá y ella sale hacia la parte, eh, tiende a salir un poco más hacia el hemitórax derecho. Entonces, buscamos en el segundo espacio intercostal derecho, ¿verdad? Buscamos allí, ahí es el área de ocultación de la válvula aórtica. Luego vamos a tener que en el quinto espacio intercostal izquierdo, a 7 centímetros de la línea medio external, va a estar la válvula mitral. ¿Okay? Está más ubicada, más hacia atrás. ¿Okay? Casi que en el ápex. Y la tricuspidia, el área mayormente de ocultación, es una línea, a nivel de la línea cifoesternal a 1,5 de la línea medio external. Entonces, estas son las áreas de ocultación. ¿Okay? Áreas de ocultación cardíaca. Fíjate, no confundir el área cardíaca con área de ocultación cardíaca. Son dos cosas diferentes. Entonces, una es área cardíaca, el área que me va a delimitar la región del tórax donde supuestamente debe estar ubicada toda la parte del corazón. Y este es el área de auscultación, donde nosotros vamos a ocultar este complejo. Entonces, tenemos que hacer hincapié en estas áreas, ¿ok? Eso es lo mayormente lo que nosotros, ver las áreas y la parte de las proyecciones de estas áreas. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, siempre lo que tenemos que hacer en hincapié es en conocer, cada vez que nosotros tengamos una región, ver los límites de esa región, qué elementos, obviamente nosotros tenemos que ver en esa región los elementos que van a estar se van a proyectar en las paredes de esta región, ¿verdad? Y los elementos topográficos que vamos a tener. Siempre en los segmentos, en este caso tenemos un elemento costal, hueso, óseo, que es el que va a marcar los relieves. Entonces, por eso que hemos hablado siempre que la anatomía humana depende mucho de la preconceptualización. O sea, ustedes tuvieron que haber tenido un conocimiento previo para poder avanzar, ¿no? O sea, necesitamos saber cómo, ustedes necesitan saber cómo está conformada la válvula, el corazón, el área, todo, cómo está ubicada la parte del corazón, para que puedan después ver la aplicabilidad. Esta aplicabilidad es un concepto que ustedes van a manejar cuando van a estar en el área clínica, pero se sobreentiende que en el área clínica ya van a partir de la base que ustedes tienen el conocimiento anatómico. Entonces, siempre es importante, jóvenes, que ustedes tengan esto a consideración. Y ustedes cuando manejen la parte anatómica siempre van a ver que les va a hacer de mucho en la parte clínica. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Espero verlos en la próxima clase.